Amigas y amigos, buenas tardes y bienvenidos a la Fundación Rafael del Pino, que esta tarde acoge el encuentro Free Market Roadshow Madrid 2018, Occidente y el valor de la libertad, que organizamos con el Instituto Juan de Mariana y Free Market Roadshow. Juan Ramón, que no te veo, Juan Ramón, Federico, la verdad que es un verdadero placer teneros hoy con nosotros y por supuesto a todos vuestros equipos para desarrollar este proyecto compartido, ¿no? Es un proyecto en el que además la Fundación y todo el equipo, me acompaña Beatriz Lobatón, que es la responsable de la organización en nuestra casa de este evento. La verdad es que estamos encantados siempre de recibiros en este auditorio, Rafael del Pino. Hoy nos convoca además una jornada especial y singular en la que contamos con unos acompañantes y unos invitados de excepción para analizar esos valores que hicieron florecer a Occidente y para plantearnos cuestiones determinantes para nuestras vidas y nuestro futuro. Y muy en especial, cómo va a afectar a la libertad individual y a nuestra prosperidad como sociedad todo este conjunto de acontecimientos que nos rodean en estos momentos y del que van a tratar las distintas mesas de diálogo que se van a abrir a continuación. Cuando Juan Ramón Rayo nos habló por primera vez de esta iniciativa, y siempre comento lo mismo, no recuerdo si fue 2009, 2010, ¿no? La verdad que en aquel momento nos planteó colaborar en el desarrollo de este encuentro. La verdad es que fue muy fácil llegar a un acuerdo, y ello porque nos une con el Instituto Juan de Mariana y con Free Market Roadshow y con todas las organizaciones que estáis hoy aquí representadas y que dedicáis vuestro esfuerzo a defender la libertad, un objetivo común, que no es otro que favorecer la reflexión y el diálogo sobre la libertad como un medio para difundirla y fortalecerla. Y con la vista puesta en un debate tan actual como el que vamos a tener hoy, ¿quién mejor que los invitados que nos acompañan hoy para iluminarnos sobre estas cuestiones, ¿no? Bienvenidos de nuevo Juan Ramón, que también participará en las ponencias, Federico, Juan, Vanessa, Diego, Ramón, Eduardo, Almudena, Víctor y Manuel. Todas ellas personas dispuestas a no quedarse quietas en el permanente combate en favor de la democracia y la libertad, tan amenazadas ahora por los populismos. Quiero expresaros a todos nuestra gratitud por haber aceptado la invitación de los organizadores a protagonizar hoy este diálogo. Y no es casual que este encuentro tenga lugar en la Fundación Rafael del Pino. Cuando nuestro fundador Rafael del Pino y Moreno tomó la decisión de crear esta institución, tuvo como motivaciones fundamentales contribuir a la formación de los dirigentes españoles, también a la defensa de la libertad y a la difusión del conocimiento. Rafael del Pino siempre creyó en la libertad, entendida en su sentido fuerte, como una unidad absolutamente indivisible. Solo desde la libertad deben los ciudadanos tomar sus decisiones y asumir sus responsabilidades. Y solo desde la libertad deben las sociedades forjar su futuro. Esa es nuestra forma de ver estas cuestiones. Permítame parafrasear a nuestro fundador, lo haré en varias ocasiones, no voy a extenderme mucho tiempo porque enseguida queremos pasar a escuchar a nuestros invitados, pero sí que me gustaría recordar sus palabras, ¿no? Y enunciar algunos de sus pensamientos, muy oportuno además para el diálogo que vamos a mantener hoy. Nos decía: sabemos que el hombre fue creado libre, libre para tomar sus decisiones, libre para elegir su camino, libre para actuar en cada momento, libre para creer, para amar, para trabajar. Pero la libertad del hombre es una sola y engloba todas las libertades. No puede ser el hombre libre para votar, pero no para crear o emprender. La democracia estaría incompleta sin un sistema de economía de mercado en el que todos los ciudadanos tengan libertad para perseguir sus sueños, sean estos cuales sean. Lo esencial, señalaba muy a menudo, es dejar que el individuo se realice y desarrolle sin trabas su creatividad y su iniciativa. Pero también señalaba nuestro fundador que el ejercicio de la libertad exige instituciones solventes. Señaló: no podremos actuar de forma útil y eficaz si el entorno que nos rodea no nos permite hacerlo con libertad. Por eso, al conjunto de los programas por el que cada año pasan más de 22.000 alumnos, hemos unido
diversos programas que tratan de fortalecer a las instituciones públicas, comprendiendo que tienen que ser capaces de entender que tienen la capacidad de condicionar esos incentivos que permitan que los ciudadanos podamos ejercer nuestra libertad. Y, por tanto, sus profesionales deben comprender el alcance de estos elementos e incorporarlos al diseño de las políticas públicas allá donde sean desarrolladas. Pero también la libertad debe ejercerse con responsabilidad, y aquí también nuestro fundador siempre llamaba la atención sobre esta cuestión, ¿no? Señaló: no hay verdadera libertad sin aceptar de antemano la responsabilidad consiguiente. Bueno, son algunas ideas, y permítanme que me haya extendido un poco en poner sobre la mesa estos pensamientos de nuestro fundador. Pero bueno, creo que es el momento de escuchar a nuestros invitados, y por ello quiero agradecer de nuevo a todos ustedes, a quienes nos siguen a través de la FRP TV, nuestra plataforma de televisión, y muy en especial a quienes nos acompañan en las mesas de diálogo y que vienen a compartir con nosotros sus ideas e inquietudes, que estén hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias a todos. Estamos seguros de que vamos a disfrutar de ese evento singular, en el que poco a poco el calor en defensa de la libertad irá subiendo y tomándonos a todos. Cedo la palabra a continuación a Federico. ¿Dónde estás? Sí. De representación de la organización de Free Market Roadshow. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Federico Fernández y formo parte del Austrian Economic Center, que es el principal organizador del Free Market Roadshow alrededor de Europa. El Free Market Roadshow es un evento que este año va a visitar 40 ciudades en total, y a mí me gusta decir que la patria del Free Market Roadshow es España, porque hacemos 6 ciudades aquí y probablemente el año que viene aún más. Así que siempre es un placer estar acá. España es uno de los países con los mejores intelectuales públicos liberales del mundo, con muchas de las mejores instituciones, con gente que verdaderamente está comprometida en la defensa de las ideas y de llevar adelante la causa de la libertad, y eso se nota y está reflejado en muchos aspectos, y uno de ellos es en todas las ciudades del Free Market Roadshow que hay en nuestra vuelta por Europa. El tema de este año del Roadshow es, además de, por supuesto, el gobierno limitado, los mercados libres, el libre comercio y las cosas que nos gusta, el emprendedorismo, quisimos centrar el evento en la temática de valores. Si hay tal cosa como valores europeos, cuáles son, en caso de haberlos, si están en crisis. Nos parece que muchos de los problemas que afronta Europa hoy, de las crisis que hay en el horizonte de Europa, probablemente se relacionen en su aspecto más profundo con cuestiones que tienen que ver con los valores, y creemos que es importante poder abrir un canal para discutir sobre esa cuestión, y en ese sentido, en todos los eventos que hemos tenido aquí en España, esa discusión creo que ha sido muy fecunda. Esperemos que hoy sea el caso también, seguramente lo va a ser así. Y para finalizar, hablando de cuestiones de valores, el Austrian Economic Center ha lanzado una iniciativa pan-europea que se llama Values for Europe. Tienen el loguito ahí, aquí sobre mi izquierda, sobre su derecha. Creemos que, bueno, después de un evento como este, si siguen interesados en esta cuestión y quieren continuar la conversación, nos parece que ese es un canal más que adecuado. Y antes de finalizar, por supuesto, agradecerle al Instituto Juan de Mariana y a las autoridades de la Fundación Rafael del Pino. Sin ellos este evento sería absolutamente imposible. El Austrian Economic Center sin dudas hace mucho por organizar el Free Market Roadshow en cada una de las ciudades de Europa, pero sin socios y partners tan buenos como los que tenemos sería imposible, y Madrid es una de las mejores muestras de ello. Toda la información del Roadshow está en freemarket-rs.com. Ahí se pueden suscribir a nuestro newsletter, pueden seguir las otras ciudades, pueden ver qué invitados vienen a otras ciudades. Desgraciadamente no podemos tener a todos los invitados en todos lados. Pueden encontrar videos de otros eventos, así que los invitamos y es una manera de seguir en contacto para eventos futuros y ciudades futuras que visitemos aquí en España y en otros países alrededor de Europa.
En nombre de Bárbara Kohn, también, que es la directora del Austrian Economic Center, que lamentablemente no ha podido estar en España esta vez, también expreso los saludos de ella y los saludos para las autoridades tanto de la Fundación Rafael del Pino como del Instituto Juan de Mariana. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar aquí. Yo voy a estar durante todo el evento, así que si durante el Coffee Break quieren saber algo más sobre Values for Europe o sobre el Free Market Roadshow, con gusto podemos charlar. Y bueno, esperemos que tengamos un evento tan bueno como los que siempre hemos tenido aquí en Madrid. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, mostrar mi agradecimiento, como todos los años, a la Fundación Rafael del Pino por cedernos estas magníficas instalaciones y, desde luego, por cooperar con nosotros en la organización de este evento. Y, desde luego, también las gracias al Austrian Economic Center por mover por toda Europa este evento, el Free Market Roadshow, que, en definitiva, lo que nos congrega es a reflexionar, a debatir y a divulgar los valores de la libertad. Y justamente mi breve charla en el día de hoy es sobre el cuerpo y el alma del capitalismo. Mi objetivo es básicamente responder a la pregunta de qué valores son necesarios para que florezca el capitalismo y para que el capitalismo proporcione un progreso generalizado para el conjunto de la población. A día de hoy, si intentamos responder a esta pregunta, es decir, qué valores son necesarios para que exista el capitalismo, para que florezca, para que beneficie al conjunto de la población, la respuesta más común que encontraremos es que necesitamos de instituciones. Instituciones entendidas como un marco jurídico donde se respete la propiedad privada, los contratos, la libertad individual dentro de un contexto de estabilidad macroeconómica y acaso de un Estado limitado. Son básicamente las ideas que brotan del llamado consenso de Washington. ¿Qué receta necesitamos para conseguir el desarrollo? Pues justamente este marco. Y, desde luego, no voy a negar que este marco sea una condición necesaria para que exista capitalismo, para que florezca el nacionalismo, el progreso del capitalismo. Pero lo que voy a intentar explicar en esta charla es que, además de este marco funcional, son necesarios otros valores. Es necesario un comportamiento virtuoso a la hora de comerciar, siguiendo la tesis de la economista e historiadora Deirdre McCloskey. Para que haya capitalismo, para que florezca el capitalismo, para que el capitalismo tenga alma, para que arraigue, para que beneficie al conjunto de la población, es necesario, como decía, un comportamiento virtuoso. ¿Y qué es una virtud? Pues una acción repetida, un hábito que nos acerca al bien. Y el bien, en este caso, sería justamente el progreso económico dentro del capitalismo. En Occidente normalmente se ha hablado de 7 virtudes, 4 cardinales y 3 teologales. Las 4 cardinales son la justicia, la prudencia, la fortaleza y la templanza. Las 3 teologales, la caridad, la fe y la esperanza. Y lo que hace McCloskey, y lo que voy a intentar aplicar aquí, es mostrar cómo estas 7 virtudes son esenciales para que el comercio, para que el capitalismo funcione. ¿Qué es la justicia? Pues la justicia, o la virtud de la justicia, es esencialmente dar a cada uno lo suyo, es decir, respetar la libertad y la propiedad ajena, cumplir con la palabra dada, reparar el daño causado, combatir los privilegios, reconocer a todas las personas como sujetos de igual derecho, con independencia de su origen, sexo, posición económica, raza o religión. El capitalismo requiere, por tanto, de justicia para todo esto, porque el capitalismo necesita respetar contratos, propiedad privada, igualdad jurídica, luchar contra privilegios y reparar los daños causados. El capitalismo también necesita de prudencia. ¿Qué es la prudencia? Pues es la virtud que consiste en actuar de manera adecuada y con moderación, pensar con madurez, decidir con sabiduría y ejecutar con rectitud. El capitalismo requiere de la virtud de la prudencia para perseguir el interés propio, comerciando en lugar de parasitando, para buscar el beneficio sin asumir riesgos alocados, para reflexionar críticamente sobre nuestras decisiones, para ejecutar diligentemente nuestros planes, para buscar el perfeccionamiento continuado de nuestra actividad empresarial o para calcular las consecuencias de nuestras decisiones en el mercado. Fortaleza. ¿Qué es la fortaleza?
vencer al miedo sin caer en la temeridad para perseguir aquello que nos parece difícil de alcanzar. Es, por un lado, atacar para conquistar metas más altas en nuestra vida, venciendo los obstáculos, y es, por otro, resistir al desaliento, a la desesperanza. Fortaleza es, por tanto, paciencia, perseverancia y constancia. El capitalismo necesita de la virtud de la fortaleza para emprender, para innovar, para penetrar en nuevos mercados, para competir con las empresas establecidas y dominantes, para desafiar las regulaciones injustas, para reponerse frente a una bancarrota, para resistir el pesimismo generalizado en medio de una crisis, para no desfallecer ante la falta de logros inmediatos. Y templanza, la cuarta de las virtudes cardinales. ¿Qué es la templanza? Pues controlar nuestras pasiones para evitar caer en comportamientos socialmente disfuncionales. Templanza es moderación, sobriedad, continencia y humildad. El capitalismo necesita de la virtud de la templanza para ahorrar y acumular capital, evitando el consumismo desenfrenado, para escuchar al cliente con humildad, para no caer en la autocomplacencia empresarial y reconocer que la vida, y también la empresa, es un proceso de aprendizaje continuo, para, en definitiva, admirar y emular los logros ajenos en lugar de envidiarlos. Estas son las 4 virtudes cardinales y tenemos otras 3 virtudes teologales que evidentemente en la era del comercio deben ser 3 virtudes teologales secularizadas. Primero, la fe. ¿Qué es la fe? Pues confiar en aquello que no entendemos plenamente. En este caso sería confiar en el pasado que hemos recibido, entendiendo la importancia que tiene la tradición, las normas y los usos que han estructurado la cooperación social antes de que nosotros llegáramos, y aceptar humildemente nuestras limitaciones cognitivas a la hora de tratar de comprender la totalidad del mundo sin pretender reconstruir arrogantemente la sociedad desde cero. Es la denuncia de lo que Hayek llamaba la fatal arrogancia. Pero evidentemente la fe tiene que ser moderada por la prudencia, para no caer en la superstición y el estancamiento tradicionalista, en la dictadura del statu quo. El capitalismo requiere de fe en las costumbres, en la cultura, en las instituciones recibidas, en los usos comerciales, para evitar, para no caer en la trampa del planificador central y del planificador social. Esperanza. ¿Qué es la esperanza? Pues la confianza en un futuro que no conocemos, pero al que sí nos dirigimos. Esperanza para no vernos paralizados por el miedo al cambio, sino para afrontarlo con optimismo espontáneo, lo que Keynes, que bueno, no sé si conviene citarlo o no, pero en este caso encaja bien, lo que Keynes llamaba los animal spirits, la motivación a actuar en lugar de quedarse paralizado. Una confianza que también, como la fe, tiene que ser moderada por la prudencia, para no caer en un optimismo inconsciente, vano y temerario. Un optimismo racional, como diría Matt Ridley. No tener miedo a la evolución que no esté teledirigida por un planificador central. Por tanto, el capitalismo requiere de esperanza, no solo en nuestro propio éxito, sino también en el éxito ajeno, en el progreso, en la tecnología, en el crecimiento económico y en las nuevas empresas. Y por último, la caridad. ¿Qué es la caridad? Pues la preocupación por el bien del prójimo y la confianza en que los demás también se preocuparán recíprocamente por nosotros. Es respeto, buena fe, predisposición a cooperar. Es una forma de evitar caer en comportamientos oportunistas que nos lleven, nos conduzcan a equilibrios antisociales y subóptimos propios del dilema del prisionero. Es una forma de estructurar las relaciones humanas de cooperación más allá de la textualidad de los contratos, siempre necesariamente incompletos, buscando el bien común en aquellos proyectos emprendidos voluntariamente en común. Es rechazar la visión de la sociedad como una lucha fratricida entre explotadores y explotados, como nos diría el marxismo, y pasa por poder al menos contemplarla como un marco para la cooperación mutuamente provechosa. Es, en definitiva, como diría Bastiat, armonía de intereses. La caridad, a su vez, también debe ser moderada por la prudencia para no caer en una entrega ciega y absoluta a los demás que nos lleve a renunciar a nuestra individualidad, a nuestro interés propio y que, en definitiva, nos haga víctimas de un parasitismo ilimitado. El capitalismo requiere, por tanto, de caridad hacia los trabajadores, hacia los consumidores, hacia los proveedores, hacia los socios y hacia, en definitiva, el resto de la comunidad. Requiere caridad para evitar el odio y la envidia hacia los éxitos del prójimo. Las virtudes cardinales aplicadas al comercio nos proporcionan lo que podríamos llamar el andamiaje básico y necesario para que la cooperación capitalista sea posible.
La virtud de la justicia estructura las instituciones jurídicas formales y dignifica el respeto a la ley. La virtud de la prudencia coloca el foco sobre la racionalidad individual en la búsqueda de los propios fines y dignifica la realización de ese interés personal dentro del marco de cooperación capitalista. La virtud de la fortaleza imbuye a las personas de espíritu emprendedor y dignifica la innovación y la empresa. Y la templanza promueve la austeridad, dignificando así la frugalidad y la acumulación de capital. Ahora bien, solo con justicia no tenemos capitalismo. Hace falta, además, respeto y admiración hacia el empresario y hacia el capitalista, hacia el individuo que comercia y que coopera. Es decir, solo con instituciones formales no tenemos capitalismo. Hace falta instituciones formales y lo que podríamos llamar racionalidad económica. Es decir, no solo tenemos que tener la rueda, sino el deseo y la capacidad para moverla. Ahora bien, solo con justicia, agentes económicos, empresarios y capitalistas, tampoco tenemos un capitalismo plenamente funcional. Necesitamos también lo que he llamado antes las virtudes teologales secularizadas. La virtud de la fe nos conduce a respetar críticamente, siempre con ánimo crítico, el pasado y a evitar el resentimiento generalizado con la sociedad, dignificando así aquellas tradiciones que sean funcionales para la cooperación. La virtud de la esperanza nos conduce a escrutar el futuro con optimismo y a tratar de mejorarlo y no de destruirlo, dignificando así el emprendimiento y la innovación. Y la virtud de la caridad nos exhorta a cooperar de buena fe con los demás, entendiendo que nuestro bienestar también depende en última instancia del bienestar ajeno, dignificando así el comercio y la cooperación comercial. Es decir, es necesario suplementar las instituciones formales y la racionalidad económica con instituciones informales, lo que podríamos llamar, en términos económicos, capital social. Es decir, no solo tenemos que tener una rueda y el deseo y la capacidad de moverla, sino también entender que esa rueda forma parte y es un engranaje dentro de un sistema cooperativo mucho más amplio, complejo, interdependiente y también frágil. Porque por un lado es verdad que el capitalismo, en su mero desarrollo, en su mero despliegue, promueve estas virtudes. Conforme el comerciante se va relacionando, va interactuando con sus proveedores, con sus socios, con sus trabajadores, se va tejiendo una red de confianza de la que todos salen beneficiados. El propio capitalista entiende a valorar el ahorro y entiende a ver cómo el ahorro es tanto positivo para sí mismo como para los demás. Pero a su vez, estas virtudes que son necesarias para que el capitalismo no solo exista formalmente, sino para que exista en la práctica, también se pueden ver atacadas por intelectuales y por ideologías que precisamente nacen o crecen como forma de vilipendiar al capitalista, al empresario, al agente económico, al emprendedor, al innovador y, en definitiva, al capitalismo liberal. Y creo justamente que la forma de contrarrestar esos ataques a las virtudes burguesas, a las virtudes del comercio, a la aplicación de aquellos comportamientos virtuosos a la era del capitalismo, a la era del mercado, a la era de los intercambios, es lo que desde foros como este tenemos que tratar de combatir. Se trata de combatir aquellas ideas que van minando la dignidad burguesa, que van minando las bases culturales, llamémoslo así, de la economía capitalista, para que esas bases culturales no se desmoronen y con ellas el capitalismo no deje de ser funcional. Porque hemos visto sobradamente cómo tratar de trasplantar unas instituciones meramente formales en países donde esos valores subyacentes que dignifican el intercambio, que dignifican la innovación, que dignifican el ahorro, que dignifican la cooperación pacífica, que critican o rechazan la envidia, que rechazan el odio, que rechazan el resentimiento interclasista, hemos visto cómo tratar de trasplantar el capitalismo en estas sociedades sin ese pozo subyacente no ha dado en general, o no ha dado en muchos casos, buenos resultados. Y cómo se puede minar el capitalismo, minando también esos valores subyacentes, hemos de tratar de propugnar esos comportamientos virtuosos, no con un ánimo meramente moralizante, sino entendiendo cómo el capitalismo y el bienestar del que hoy gozamos gracias al sistema económico capitalista también en gran medida depende de estos valores. Muchas gracias.
Muchas gracias, Juan Ramón, muchas gracias a todos vosotros. Una alegría que un año más se celebre este foro. Hay que agradecerlo, por supuesto, al Austrian Economic Center, a Bárbara, que está presente en esta homilía liberal que estamos empezando hoy, y, por supuesto, a Federico, que nos representa en cuerpo y alma a lo que supone este Free Market Roadshow en la edición ya. ¿Cuántas van? Esta es la 11ª. La onceava. 11 ediciones ya, bien. Luego vamos a tener un turno de preguntas dentro de unos 45 minutos. Ya hago ahora una de esas cosas que se viene llamando disclaimer, una advertencia legal, y es que como lo estamos transmitiendo a través de Internet, nos está siguiendo gente por todas partes, pero eso también significa que aplica la Ley Orgánica de Protección de Datos. Por lo tanto, a lo largo de toda la jornada de hoy, si en cualquier momento hacemos una pregunta, que espero que las hagan y que hagan muchas, aunque aquí desde luego que tenemos debate para estar 2 horas, están también dando su consentimiento legal para que esto se emita a través de Internet, como por otro lado es totalmente lógico. Son los extremos a los que nos lleva la hiperregulación de la protección de datos, pero había que hacer esa advertencia. Y ahora sí vamos ya con el panel. Muchas gracias, como decíamos, a Juan Ramón por esa introducción. Lo primero, estamos aquí con 3 invitados que yo creo que no necesitan apenas presentación. Juan Pina viene desde la Fundación para el Avance de la Libertad. Vanessa Vallejo nos saluda desde Colombia, donde aparte de hacer su trabajo a nivel local en distintos medios, cadenas de televisión, radio, también tiene presencia en el Pan Am Post, donde deberían escucharla y leerla todas las semanas. Y Federico, ya me está refiriendo a él, es uno de los grandes artífices de este tipo de encuentros. De modo que no creo que debamos perder mucho tiempo en biografías que aparte de que están ya a disposición de todos ustedes, yo creo que las conocen de sobra. Entonces, por ir ya directos al grano, vamos a tomar como precha esa reflexión sobre los valores burgueses que hacía Juan en su parlamento, y quería preguntaros cómo creéis que están ahora mismo los valores que solemos atar a Occidente, en qué situaciones estamos, en qué momento nos encontramos, porque, como sabéis, es un momento de crisis política en todo el viejo continente. Hemos visto un notable auge de grupos antisistema, en los cuales hay puntos que incluso pueden resultar razonables, pero desde luego que hay muchos que nos preocupan en foros como este especialmente. Y a la vista de todo ese terremoto político, ¿en qué punto están los valores europeos, los valores occidentales? Si es que cabe hablar de ellos, Federico. Bueno, es una pregunta muy interesante. Simplemente para empezar, creo que a mí me da la sensación que muchos de los problemas que tiene actualmente Europa se relacionan con problemas que tienen que ver con valores. Europa se está enfrentando en la actualidad a una situación que es compleja, porque el estado de bienestar a la vez demanda más gente, pero por el otro lado la inmigración se ha vuelto, sin dudas, y esto no es un juicio, no es un juicio de valor, sino una cuestión objetiva, se ha vuelto un factor desestabilizante en muchos países y ha ayudado al auge de partidos más de índole populista. Entonces tenés ese doble juego de que el estado de bienestar demanda más personas para sostener la pirámide que se vuelve cada vez más chica en su base, y por el otro lado esa demanda genera más inestabilidad dentro de cada una de las sociedades. Eso creo que interpela un poco los valores europeos. También quizás, y lo digo simplemente como sugerencia, no sé si tengo una respuesta, quizás también estamos empezando a ver en Europa la caída, de lo que eran ciertos valores tradicionales vinculados al cristianismo, que en Europa, en ciertas partes de Europa al menos, está claramente en retroceso. Y por último también la cuestión, digamos, de ciertos valores. Juan Ramón mencionaba los valores que necesita el capitalismo, y también ciertas, yo agregaría a lo que dijo Juan Ramón. Creo que la competencia considero que la competencia es un valor, y la veo también que está cada vez más demonizada en Europa y prácticamente en el resto del mundo. Tratamos siempre, el caso de Uber, por ejemplo, que es una cosa chica, muestra cómo la competencia es desestabilizadora y se presenta como si fuera el fin de los tiempos en casos tan chiquitos como si tomamos taxis o no.
Estupendo, Federico. Yo creo que con eso, además, entramos ya en materia de forma muy clara, ¿no? Porque no te has quedado en absoluto en lo abstracto, sino que has ido a lo concreto. Entonces, si os parece, Juan, Vanessa, vamos a empezar a hablar un poquito de inmigración. La inmigración, evidentemente, que es un fenómeno que ha ido a más en los últimos años en todo el mundo, es un producto de la globalización. Y hay aspectos que aquí pueden resultar quizá, digamos, problemáticos cuando menos a la hora de integrar culturas. Pueden surgir roces, son tesis que llevan ahí mucho tiempo encima de la mesa y que desde luego parece que una parte de la reacción contra la globalización también lleva provisto un argumento contra la inmigración. Y esto tenemos que preguntarnos qué supone para las ideas liberales y qué supone para nuestro viejo continente. Entonces, primero Vanessa, después Juan, ¿qué valoración hacéis del rol que está teniendo todo este fenómeno migratorio en Europa, donde vemos que efectivamente surgen y triunfan partidos populistas y no populistas que están defendiendo la toma de una línea más dura a la hora de controlar la inmigración que llega a nuestras tierras? Bueno, yo estoy completamente convencida de que Occidente tiene unos valores diferentes a los de, por ejemplo, los musulmanes. Y me preocupa un poco que haya quienes en Europa no ven esa amenaza y creen que los valores no van a cambiar o que simplemente no son una amenaza. O sea, sí lo ven como amenaza en el sentido económico, eso sí lo veo claro. Todo el mundo me dice, bueno, es que el estado de bienestar, la señora con la que hablo en el restaurante me dice, es que el inmigrante entonces tiene un subsidio y tiene salud gratis y termina al final ganando más que la española que me pinta las uñas, que me estaba contando eso. Sí lo ven en cuanto al plano económico, pero en cuanto al plano de valores, con la gente con la que he hablado y lo que yo veo es que no está muy claro, y creo que sí es necesario hablar de valores, sí es necesario hablar de que en Occidente tenemos unos valores particulares, creo como Federico que son valores que vienen del cristianismo y que obviamente si ustedes tienen una migración masiva, ojo que no estoy hablando en contra de la migración de gente que tenga valores diferentes, pero se tendrían que acoger a nuestras normas básicas, a los valores que a Occidente los hacen convivir bien, que nos han hecho triunfar y no ceder, porque es que creo un poco que en Europa están cediendo un poco con ese miedo de pronto a ser tildados de intolerantes y que bueno, por miedo a eso entonces cedemos y no hablamos de valores. Incluso eso ya es un poco polémico, decir que es que tenemos que proteger unos valores frente a los valores que pueden tener otros ya es un poco polémico y te pueden decir racista, es que cómo vas a decir que Occidente es superior, hay que mirar, tenemos cosas buenas y cosas malas, entonces una situación difícil, y yo creo que es uno de los principales problemas que afrontan los europeos en este momento y que tienen que discutirlo también en el plano de valores, no solo en el plano económico, que como te digo, sí creo que ahí ya lo están discutiendo. Bien, pues Federico ya introducía el tema, Vanessa está de acuerdo que es un reto, y Juan, ¿tú cómo lo ves esa cuestión de la integración? Porque efectivamente es un tema que está ahí encima de la mesa. Yo discrepo un poco. Hace menos de un mes tuvimos en esta misma casa, en la Fundación Rafael del Pino, a Johan Norberg, el famoso escritor intelectual sueco. Suecia es un país que ha sido una de las cunas de la socialdemocracia y que además últimamente está muy atacado por el gran flujo migratorio de inmigración que ha tenido el país. Y él precisamente lo que nos trasladaba, creo que estaba Diego con nosotros aquel día, era que, bueno, pues que se está especulando excesivamente sobre lo sucedido en Suecia y que le pregunten primero a él antes de hacer apocalipsis respecto de la situación migratoria de Suecia. Y Suecia quizás sea el país donde las cosas puedan haber llegado un poco más lejos. Con lo cual, yo trataría de ser un poco más sereno en cuanto al análisis de todos los problemas que, sin duda, causa la inmigración, pero que no son debidos a la propia inmigración, sino que fundamentalísimamente son debidos al estado del bienestar, al mal llamado estado del bienestar. Es decir, yo creo que es un valor liberal clásico y por supuesto asumido también posteriormente por los libertarios, el creer en unas fronteras lo más abiertas posibles al comercio, a las personas, a los datos, a los productos y a los servicios. Y yo creo que ese es uno de los valores fundamentales de Occidente. Sí que es cierto, comparto con Vanessa, que Occidente tiene unos valores diferentes que los que puedan tener otras culturas u otras civilizaciones en el pasado o contemporáneas con la occidental. En los últimos 300 años, desde que Occidente empezó a despegar masivamente y a separarse del resto de civilizaciones, que fue básicamente porque Occidente hizo algo que las demás no hicieron,
que fue apostar por la ciencia, por la tecnología, por el imperio de la razón, por el enciclopedismo, por la ilustración, por las luces, por superar las inercias del pasado y por escuchar a sus mejores pensadores, incluso dentro de las confesiones religiosas o tradiciones previas. Es decir, lo que hizo a Occidente diferente no fue tener unas raíces determinadas, fue que dentro de esas raíces pudiera surgir, por ejemplo, la Escuela de Salamanca. Con todo lo que ello supuso y lo que luego influiría en la Escuela Austriaca de Economía. O fue, por ejemplo, que en Occidente se produjera un proceso, en España un poco menos, pero en todo el continente, en toda la Europa continental, un proceso tan absolutamente determinante como fue la Reforma, y con todo lo que ello conllevó de traslado al individuo, de privatización a favor de los individuos de la toma de decisiones morales y éticas. Creo que eso es lo que hizo a Occidente diferente respecto de otras culturas, y creo que eso es algo que liberales, libertarios, minarquistas, objetivistas, ANCAPs, no deberíamos perder de vista. Venga, vamos a pasar a otro de los temas que poníais encima de la mesa, el de la innovación, porque como sabéis, estaba poniendo Federico el caso de Uber, es una cuestión inherente al sistema de mercado. Es lógico que todos los días hay métodos de producción, ofertas que están presentes para todos los consumidores, para todos nosotros en el mercado, que se van quedando obsoletas del mismo modo que van apareciendo otras, algunas incrementales que mejoran los servicios que ya conocemos, los productos que ya suelen estar a nuestro alcance, pero también otras que suponen una auténtica disrupción, un cambio muy profundo. Y cuando se produce ese cambio muy profundo hay industrias enteras que quedan en entredicho. Lo hemos visto en ciudades europeas. Si tuviésemos una máquina del tiempo, incluso nos vamos al primer Free Market Roadshow y hay ciudades que hoy en día están en una situación muy diferente a la de 11 o 12 años para mejor y también para peor. Por ejemplo, vamos al caso de Estados Unidos, está el caso de Detroit, Michigan, ¿no? Una industria del automóvil que parecía que estaba destinada a ser siempre uno de los corazones de la producción automovilística estadounidense y ahora vemos que no. Sentido inverso, en España, Ubrique, una de las capitales de la piel, que ahora está viendo un renacer industrial en base a nuevos productos que antes no existían. Entonces, esos cambios son muy bruscos, porque esas mismas ciudades que antes tenían pleno empleo, altos salarios, esa promesa del sueño europeo, del sueño americano, de que el que trabaja puede llegar a fin de mes, puede vivir una vida digna, esa promesa social, ese contrato social, si se me permite, que aparentemente otorga la economía de mercado, parece que queda fracturado, queda quebrado, queda roto en el momento en el que aparecen esas nuevas tecnologías y no sabemos qué hacer para darle una respuesta a toda esa gente. Entonces, ¿cuál es la respuesta liberal? ¿Cuál es la respuesta europea de acuerdo a estos valores, de acuerdo a este sistema de mercado que podemos dar para que, entre comillas, el taxista aprenda a convivir con Uber o el peletero de Ubrique aprenda con la nueva compañía industrial de la zona, etcétera, etcétera, etcétera? Seguimos el mismo orden. Federico, primero. Bueno, yo primero diría lo siguiente. Hay una metáfora que viene del filósofo alemán Immanuel Kant, que es la metáfora del bosque. Él lo que decía es que cuando uno ve un árbol perdido en una planicie, normalmente es bajito, las ramas son torcidas, tiene pocas hojas, es una cosita chiquita, no gran cosa. Cuando vemos los árboles en el bosque, los vemos en su máxima expresión, digamos, casi extendiéndose hasta el cielo, altos, rectos, erguidos, peleando por el aire y por el sol. A mí me parece que esa es una metáfora fantástica de lo que logra la competencia. La competencia hace que nos volvamos la mejor versión de lo que podemos ser. Cuando competimos con alguien, no solo competimos, sino también estamos cooperando, porque ese otro te ayuda a vos hacia la autosuperación, y por eso los resultados de una sociedad competitiva son mucho mejores que los resultados de una sociedad que niega la competencia. Una sociedad que niega la competencia, digamos, en lugar de tender hacia la autosuperación, va a tender hacia la mediocridad, va a separar el vínculo necesario que tiene que haber y útil entre desempeño y recompensa, porque los incentivos cambian absolutamente. Una sociedad, como diría el personaje de una película de Robert De Niro, una sociedad que niega la competencia, en una sociedad que niega la competencia pasa lo más triste que hay en la vida, que es que hay talento desperdiciado. Entonces, no podemos, o sea, cada vez que atentamos contra la competencia es como si estuviéramos atentando contra la sociedad en su conjunto y estamos infantilizando a la gente, digamos. Entonces, eso es fundamental. Y el segundo punto es el siguiente. Siempre ha habido, y esperemos que siempre haya, cambios tecnológicos que producen estos saltos que dejan tecnologías o dejan a trabajadores fuera de lo que es el mercado laboral o el mercado tecnológico porque son superados. El punto es, ¿cómo podemos hacer para que
esa reconversión sea lo más sencilla posible. Y, por ejemplo, no tener un mercado laboral que sea tan rígido como los mercados laborales europeos. Ese sería el primer caso. El segundo, también tendríamos que empezar a pensar, y creo que esa va a ser la próxima revolución, que quizás la educación actual, y con esto termino porque no me quiero extender y los quiero escuchar a Vanessa y a Juan, que quizás la educación tal cual como la conocemos hoy nos ha traicionado, no prepara a la gente para el mundo laboral en lo más mínimo. Yo estoy muy contento y muy esperanzado que en muchas empresas del Silicon Valley ya están dejando de pedir certificados universitarios, porque muchos de ellos se han vuelto meros papeles como los que tenemos acá para tomar notas. Entonces, creo que ahí en esas primeras cuestiones son las donde tenemos que mirar para ver cómo podemos hacer que estos cambios sean lo más suaves posibles. Lo bueno que tenemos Internet, y que Internet creo que sobre todo el tema de la educación lo va a revolucionar de una manera que todavía no tenemos noción. De certificados universitarios, luego te contamos algunas cosas que están pasando. Vanessa. Bueno, yo lo voy a mirar voy a cambiar un poco el ángulo y bueno, lo enlazo un poco con lo final que dijo Federico, y es que claro, yo veo problemas, que es lo que tú dices, por ejemplo con Uber, veo el problema de los taxistas protestando, eso pasa en todas partes del mundo, en Colombia también pasa. Sin embargo, creo yo que estamos viendo, nos estamos enfocando mucho en eso, pero no estamos viendo los beneficios que puede traer. Obviamente los beneficios de Uber los conocen todos, me refiero a los beneficios, al cambio de mentalidad en el sentido libertario que estas cuestiones tecnológicas puedan traer, que yo creo que es un beneficio mucho mayor que los perjuicios de los que tú hablas, de ese quiebre del sector propiamente que se ve afectado. Es decir, cuando a mí mi vecina me dice, es que es terrible que yo no me pueda montar en Uber, porque a mí el Estado no me va a dejar montarme en un carro. Yo digo, bueno, esta señora ya entendió que el Estado es un lastre, que se lo tiene que sacudir, y lo entendió gracias a Uber. Ahora, también con todas estas, con Bitcoin, por ejemplo, yo no sé si con Bitcoin pasa una cosa bastante curiosa, y es que normalmente, lo decía Ignacio en Tenerife, que nos habló de Bitcoin, nos decía, normalmente las nuevas tecnologías empiezan en los países del primer mundo y se van goteando hacia el tercer mundo. Con Bitcoin pasa diferente. Venezuela tiene uno de los mayores niveles de transacción en Bitcoin, y eso es porque la gente necesita físicamente resguardarse del robo, de la expoliación del gobierno, y entonces físicamente lo que le queda es acudir a Bitcoin. Entonces, se están dando cuenta la gente a través de estas nuevas tecnologías el problema que es el Estado. La gente que, por ejemplo, tiene que hacer pagos desde Colombia hasta acá, hasta Europa, y que por un banco le cuesta un montón de dinero y que ahora lo puede pasar por una cantidad ínfima gracias a Bitcoin, se da cuenta de cómo el Estado la roba. Yo tengo un amigo, por ejemplo, que además de que no tiene título y trabaja en una compañía en Estados Unidos, a pesar de que no tiene título y lo contrataron por sus cualidades y por su experiencia y por lo que demostró, a él le pagan en Bitcoin y entonces se ahorra el montón de impuestos que le ponen en Colombia. Es decir, esta gente no se define como libertario, tal vez no sabe qué es ser libertario. De pronto acá ustedes tienen un PELIP y la gente sabe más o menos qué es eso. En Colombia, usted le dice a la persona que soy libertario, cree que es libertino, ni entiende. Pero es gente que ya entiende que el Estado los jode. Entonces creo que esos problemas que puedan causar son ínfimos si los contraponemos con los beneficios que está causando en materia de conciencia de que somos unos esclavos del Estado. Esa materia de concienciación es importante porque yo escribo mucho de liberalismo en Suecia, las reformas que hicieron, y a mí me llegan muchas búsquedas a mi página web desde hace años de gente que se pregunta si las suecas son liberales. O sea que ese tipo de confusiones sobre libertad y libertinaje me temo que sigue ahí. Juan, más en serio. Coincido con el análisis tanto de Federico como de Vanessa. Parafraseando a la izquierda esta más folclórica que tenemos por aquí, hay una frase que me gustaría decir porque creo que visibiliza bien el asunto, que es: blockchain será la tumba del socialismo o del estatismo. Es decir, como apuntaba Vanessa, lo que estamos viendo es como las nuevas tecnologías que desintermedian todo, que hacen que ya no sea necesario un intermediario Estado en las transacciones directas, en las interrelaciones entre las personas, es la mayor aliada de nuestras ideas. Es decir, yo creo que al final la libertad y el fin del Estado, ojalá algún día, pero como mínimo su minimización, no es algo que vayamos a traer ni los liberales clásicos ni los libertarios
necesarios, ni los ANCAPs, sino que va a ser algo que va a venir de la mano de la pura y dura evolución tecnológica. Y por lo tanto yo creo que nosotros desde nuestras diferentes visiones pro libertad tenemos que apoyar mucho las nuevas tecnologías y todas esas interacciones directas que son pura acción humana desde el punto de vista miseano en realidad, en la práctica, que a lo mejor hace décadas no eran posibles porque no existían las herramientas tecnológicas o no eran tan posibles, no existían las herramientas tecnológicas, las plataformas que hoy tenemos, que hoy permiten a cualquiera pues, intercambiar el consumo colaborativo, la economía colaborativa y por supuesto, pues prescindir del Estado en temas tan importantes como los registros públicos, como la moneda, evidentemente, o como cualquier otro tipo de interrelaciones. A mí me interesa mucho, es algo sobre lo que también he escrito un poquito y creo que va a ser un fenómeno a seguir muy de cerca, los proyectos como el que Estonia puso en marcha ya hace unos años de e-residency. Es decir, vamos a caminar también, entre otras cosas, hacia la minimización o trivialización de la importancia del Estado en nuestras vidas hasta el punto de que los individuos puedan autodeterminarse, entre muchas comillas, y escoger qué Estado quieren que sea el que les sirva para hacer sus cosas. Es decir, que si a mí mi Estado de mi lugar donde vivo no me satisface, pues me hago residente estonio en la distancia, la Embajada de Estonia me envía una tarjetita con un chip que pongo en mi ordenador y ahí compro, vendo, registro empresas, tengo un número de IVA intracomunitario, si soy de un país extracomunitario sin necesidad de tener que andar pidiendo visados complicados para venir a Europa, puedo transaccionar en toda Europa. Bueno, esto es una revolución. Vamos hacia lo que el príncipe de Liechtenstein denomina la gobernanza de mercado, la competencia también entre los Estados, y eso es algo que puede ir fragmentando, erosionando poco a poco el poder omnímodo del Estado que creo que todos en esta sala queremos ir pues eso, disolviendo, ¿no? Tocaba Juan ahí algunas de las ventajas, se le olvidaban dos. La primera, que hay un impuesto plano en Estonia, cosa que aquí desde luego que no tenemos, y otra más importante, tienes los beneficios de Estonia y te ahorras el frío que hace allí. Vamos a hablar ahora de quién lo está haciendo bien, porque desde luego que tenemos claro que hay muchos países que lo están haciendo mal en este sentido, y no es fácil encontrar respuestas entre los gobiernos, sobre todo por definición, como liberales yo creo que estamos aquí una masa de gente crítica, y nos cuesta reconocer los logros de los gobiernos, especialmente agentes estatales, pero sin duda tiene que haber países ahora mismo en la Unión Europea que estén acertando a la hora de defender los valores, o en Occidente, ¿no? Si queremos abarcar también otras dimensiones geográficas. Es lo que quiero saber. ¿Cómo veis ahora mismo, en qué político, en qué gobierno os fijaríais ahora mismo para decir, mira, aunque quizá no lo esté entendiendo del todo, parece que algunas cosas está acertando? Te pongo, por ejemplo, el caso de Sebastian Kurz, nuevo presidente de Austria, donde obviamente por motivos laborales Federico tiene mucho predicamento. Juan lidera una fundación con proyectos internacionales, por lo tanto conoce comparativas jurisdiccionales. Vanessa se ha referido elogiosamente al presidente Trump, cosa que obviamente genera división en el ámbito liberal. Hay gente a favor y hay gente en contra de esa visión. Yo creo que más gente en contra, pero también hay gente a favor. Entonces, por tocar un poco esos discursos, Juan, en tu caso lo dejo así un poco más al aire, aunque hablabas de Estonia, o sea que si te parece profundizamos ahí. Te pregunto sobre todo por Kurz, que nos cuentes un poco qué trae de nuevo este liderazgo y nos des una visión panorámica de Europa, y si te parece, Vanessa, hablamos un poquito de Trump, que es quien nos mira desde el otro lado del Atlántico. Empezamos por Federico. Bueno, brevemente, Kurz es una persona muy joven, yo diría, perdónenme la expresión, porque es un genio del marketing. Ahora hay que verlo en la cancha, digamos. La campaña de Kurz ha sido maravillosa, reconfiguró completamente el partido llamado conservador de Austria, es el otro partido socialdemócrata, o sea, Austria tiene dos partidos socialdemócratas que vienen gobernando los últimos 50 años y ahora tocó el partido socialdemócrata de un color. Hay que ver. Yo lo que creo que es, por favor, entiendo tu pregunta, lo que creo que es peligroso es que no creo que los gobernantes o los gobiernos sean los que tienen que defender los valores europeos. Y de hecho yo creo que quizás la amenaza más grande a los valores europeos hoy por hoy viene lamentablemente desde los gobiernos y desde la Unión Europea. Proyecto que fue maravilloso en muchos aspectos y que era un proyecto, digamos, que encarnaba muchos de los mejores valores europeos y que hoy se ha transformado o va deslizándose hacia otra cosa, lamentablemente. Lo digo con mucho pesar, yo no soy euroescéptico, pero también tengo que admitir que
lo que está pasando en Bruselas no es lindo. Incluso, o sea, yo sé que esto es casi anecdótico, pero los funcionarios casi de mayor rango en la Unión Europea se llaman comisarios, como en la Unión Soviética. No es como el mejor punto de partida. Esto es como el sucesor de Correa en Ecuador se llama Lenin Moreno. No es como la mejor manera de empezar a hablar. Y entonces, y creo que también lo que pasa que, y perdón volver al tema de la religión, pero, y para cerrar, también quizás hay que ver, o sea, el europeo promedio, si se me permite la expresión, ¿qué valores tiene esa persona? Cada uno de nosotros, ¿qué valores tiene? ¿En qué creemos? ¿Qué defiende Europa? ¿Qué estamos dispuestos a defender? ¿Qué no? Yo creo que esa es la clave. Los gobiernos pueden tener una tarea destructiva, que la están teniendo, pero no van a tener una tarea constructiva. Es imposible, por más que tuviéramos las personas mejor intencionadas del mundo. Y ahí yo creo que cada uno de nosotros quizás se tiene que ver al espejo y ver qué es lo que estamos dispuestos a defender, en qué creemos, si creemos en la libertad de expresión, por ejemplo, y estamos dispuestos a defenderla hasta las últimas consecuencias, con todo lo que ello implica. Ese me parece que es la discusión más importante. Sí, son estos liberales, ¿no? Les preguntamos por soluciones tecnológicas y acaban hablándonos de blockchain. Ahora les pregunto por quién lo está haciendo bien, pero nos deja esa buena reflexión, Federico. Vámonos con Trump. Vanessa, defiende a Donald Trump, que es lo que te gusta. No, yo quiero hacer lo mismo que Federico porque también... En clave de valores, ¿eh? En clave de valores, no en... También creo que igual es el tema que estamos hablando y es de valores. Y miren, el otro día estaba yo caminando por una calle de Colombia con un amigo que vive en Estados Unidos y es norteamericano, papás colombianos, pero él nació allá. Y entonces había un indigente en la calle pidiendo dinero. Y yo saqué un billete, se lo iba a dar. Y me dice, ¿pero qué haces? ¿Por qué le vas a dar dinero? Y yo, no, pues porque no sé, me da pesar, le quiero dar. Pero no lo ves, tiene manos y pies, ¿por qué no trabaja? Y eso me cambió mucho. Me dijo, es que no entiendo por qué acá ese vicio que tienen ustedes los colombianos de estarle dando dinero. ¿Cuánto se puede hacer un señor en un semáforo? Le dan dinero a todo el mundo. Y eso me hizo reflexionar un poco sobre los valores que tienen en Estados Unidos y esa idea de, a ver, no digo obviamente que sí hay socialismo, pero sí tienen una idea de valores de que tienes que trabajar, dice la Biblia, el que no trabaja, que no coma, y ellos tienen eso todavía muy influenciado. Y es algo que puede ser una apreciación que esté teniendo mal, pero lo que yo creo es que en Europa no hay tanto eso que hay en Estados Unidos. En Europa siento yo un sentimiento de paternalismo, de más estado de bienestar, de agrandar y de siempre estar dando ayudas, diferente a lo que veo en Estados Unidos. Y también eso, y lo charlamos ahora con Federico, lo del tiempo. Uno ve mucho cómo se comporta la gente, y en Europa yo veo a la gente más calmada, más tranquila, caminando más despacio. En Estados Unidos yo veo a la gente azarada, con 3 trabajos, se despierta súper temprano. Y yo creo entonces que, digamos, en Estados Unidos hay unos valores de los que hablamos que son más fuertes, más de hay que salir adelante por mí mismo, más de no tanto ayudas a los demás, y creo que viene de una profunda influencia también del puritanismo y del protestantismo en Estados Unidos, que pues todavía los tiene muy influenciados para bien. Bueno, aquí nos despertamos un poquito más tarde, creo que... Sí, de eso hablo. Pero de Trump no ha dicho ni mu. Luego le vuelvo a preguntar. Yo Juan. creo que en Europa occidental, porque Europa oriental pasó por otra experiencia, se incorporó hace 20 años a nuestro grupo, digamos, pero en Europa occidental lo que nos ha pasado es que en algún momento el camino liberal clásico se torció y derivó en la socialdemocracia. Yo tengo la idea de que a la vuelta de la Segunda Guerra Mundial lo que se restauró en la Europa después de las ocupaciones y después de la guerra no fue la democracia clásica liberal westminsteriana, sino que directamente se instauró algo que ya llevaba una carga de estado de bienestar, de paternalismo, muy superior a la que había tenido durante el periodo de entreguerras. Los libertarios franceses publicaron hace unos años un vídeo... ¿Hay libertarios franceses? Sí, pocos, pero bueno. Eso en sí es un titular. Existen, sí. Hay esperanza. Algún émulo de Bastiat y de Say queda por Algo ahí, ¿no? queda.
Entonces publicaron un vídeo que se titulaba ¿Y si nos hemos equivocado durante los últimos, creo que decía 70 años, ahora ya serían casi 80, ¿no? Y la cosa va por ahí. Es decir, yo creo que tenemos que desandar todo ese camino de paternalismo, de Estado intervencionista absolutamente en todo. Nosotros tenemos muchas veces la tendencia de fijarnos sobre todo en el intervencionismo económico, que evidentemente es el más dañino y el que de una forma más evidente destruye a nuestras sociedades. Pero hay un intervencionismo cultural tremendo por parte de los Estados también, ¿no? Hay un intervencionismo en todo, que se traduce en una sustitución de las instituciones intermedias, empresas, familias, organizaciones del tejido asociativo de un país, que cada vez tienen menor autonomía, porque o bien son compradas por la vía de las subvenciones o bien directamente son sustituidas de forma formal. Y al final lo que tenemos es un Estado absolutamente gigantesco que ocupa hasta los últimos resquicios del espacio. Entonces, respondiendo a la pregunta de Diego respecto de cuál sería a lo mejor ese modelo que hoy en día pudiéramos ver o qué posibles países pudieran tener, bueno, yo creo que hay rasgos, atisbos de luz al final del túnel en bastantes lugares del planeta, pero a mí me parece muy interesante cómo los países de Europa Oriental y muy especialmente los bálticos han sido capaces de sobreponerse primero a toda la trágica ocupación soviética durante las décadas anteriores y después entrar en Europa, pero entrar en Europa con inteligencia, emulando a los mejores, pareciéndose más a Irlanda, no a Grecia. Y yo creo que eso es algo que es muy interesante. Ahora mismo la Unión Europea está en un callejón sin salida. O tiene que cambiar, pero de arriba a abajo y además en tiempo récord, o el Brexit solamente va a ser la punta del iceberg de lo que va a venir detrás. Hace unos días ya se hablaba de, en Irlanda, pues empiezan a levantarse voces bastante importantes por una solución parecida. Y yo creo que, como creo que esbozaba Federico anteriormente en su intervención, la idea de la Unión Europea en su momento fue una idea brillante porque era un mercado común. En el momento en que se convirtió en una unión política empezó a torcerse todo el rumbo. Yo creo que un espacio común europeo de 500 millones de habitantes donde haya libertad de tránsito, de asentamiento, de movimientos, de empresas, de comercio, de personas, bienes, servicios, capitales y datos, es un espacio muy interesante. Lo único, prácticamente, una de las pocas cosas buenas que tiene la Unión Europea es el Tratado de Schengen, esa libertad de movimientos, ¿no? Pero a partir de ahí, toda la unión política probablemente es algo que deberíamos reconsiderar. Bien, lo cual es interesante porque la Unión Europea es básicamente la unión política, es decir, lo que nos gusta al fin y al cabo parece que es todo menos la propia Unión Europea, sino todos los antecesores o el espíritu original. Interesante. Bueno, es el ejemplo de Grecia. Grecia e Irlanda tenían el mismo PIB per cápita hace 40 años, o sea que no estamos hablando, la brecha ahora mismo es de $20.000, para que nos hagamos una idea. O sea que evidentemente haya pasado algo y creo que está bastante claro lo que es. También hemos sacado en claro que Juan tiene casa en Estonia, Letonia, algo así, porque conoce el tema muy bien. Vamos a seguir avanzando. Tenemos encima de la mesa hablar de los valores que han hecho florecer a Occidente y hasta qué punto el estado del bienestar nos supone un reto a algunos de estos valores. Porque conocemos, por ejemplo, cómo se ha deteriorado la ética del trabajo en Suecia, el número de horas trabajadas, las bajas laborales no justificadas y, de hecho, cada vez que algunos gobiernos, los pocos gobiernos que ha habido de centro-derecha en los últimos 30 años, han intentado hacer algunos retoques en el sistema de bienestar. También ha ocurrido en Dinamarca, donde lo pueden buscar, un artículo mío, es un infierno cobrar el subsidio de paro. Solamente una persona que de verdad está buscando activamente, buscando por todas partes, puede llegar quizá a cobrar el subsidio de paro. En absoluto es una ayuda que esté concedida de forma universal, acrítica y demás, como seguimos teniendo aquí. Por cierto, recuerdo, hubo un ministro en España que lo quería suavizar, no quitar, suavizar, condicionar un poquito, le montaron una huelga general y hasta ahí llegó el ministro, luego fue alcalde de Burgos. Entonces, Federico, estado de bienestar y valores, estado de bienestar y conducta individual, estado de bienestar y erosión de los principios que, como estamos diciendo en este panel, hicieron florecer a Occidente. ¿Cómo lo ves tú? Y, a ver, el estado de bienestar es uno de los principales destructores de la fibra social de cualquier sociedad. O sea, nos desresponsabiliza de nuestro futuro, del futuro de los demás, destruye vínculos incluso de vecindad. La semana pasada, en el primer evento del Free Market Roadshow, hablaba con Fernando Nogales de Sevilla y él me contaba la cantidad de gente
queda muerta en su casa durante 15, 20 días hasta que directamente por el olor alguien se entera, alguno de los no vecinos, porque no podemos llamar vecino a alguien que tiene una persona al lado que se murió hace 20 días y no se enteró, no sé, de los habitantes coterráneos, se entera a través del olfato de que esa persona que vivía ahí se murió. Eso es sin dudas debido, no digo únicamente, pero debido en gran parte al estado de bienestar. Claro, cuando uno le sacan el 70, el 80, el 60% de sus ingresos, no vamos a pretender que esa persona sea caritativa, por supuesto. Nos olvidamos de todo, no pensamos en nuestro futuro porque alguien nos va a pagar, esclavizaremos a alguien en el futuro para que nos pague nuestros beneficios. Y es un destructor de la fibra social increíble. O sea, es uno de los, diría, uno de los más potentes enemigos que puede haber de cualquier cosa que consideremos valiosa. En Suecia, por ejemplo, existe una oficina que se encarga precisamente de eso, de localizar a gente que ha muerto y nadie está reclamando su situación, y de hecho el Estado termina confiscando muchas herencias, pero ya no por voracidad recaudatoria, que desde luego que la tienen en Suecia, sino porque se destruye de tal forma los vínculos personales que terminan dándose ese tipo de situaciones. Vanessa, te quiero preguntar, el otro día se ha difundido, aquí se ha corrido como la pólvora por las redes sociales, un vídeo de Íñigo Errejón, viejo conocido de algunos de tus países vecinos, asesor, como sabes, de todos los regímenes que han destrozado Venezuela, Ecuador, etcétera. Íñigo Errejón defendía aquí en España, como sabes es miembro y directivo de Podemos, aunque parece que estos días está un poco más en duda, pero Errejón defendía abiertamente la necesidad de crear lo que aquí llamamos pesebres, mamandurrias, es decir, de lanzar todo tipo de ayudas, subvenciones, fundar todo tipo de asociaciones, de crear una auténtica estructura clientelar. Quizá esta pregunta se la tenía que haber hecho al argentino más que a la colombiana de la mesa, ¿no? Ahora que acabo de caer en ello, ¿no? Pero te pido a ti la perspectiva porque efectivamente vuestros estados, los estados de Latinoamérica son más pequeños en términos de gasto y sin embargo las redes clientelares allí son lo suficientemente fuertes para que el líder, uno de los líderes, el líder de Podemos en la Comunidad de Madrid, de facto ahora mismo, esté reivindicando que el modelo a seguir aquí para seguir extendiendo las redes clientelares, los tentáculos subsidiados que sustentan la extrema izquierda en España, que tienen que fijarse en América Latina. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo quiero decir que el Estado es el principal enemigo de estos valores que estamos hablando hoy. Y eso es algo que es muy curioso porque casi no se discute. Por ejemplo, me contaba un chico español, me decía, le dije yo, bueno, ¿tú no te quieres casar? Y me decía, no, porque es que me tocaría buscar una mujer en la que yo confíe mucho. Bueno, pero ¿y por qué? Bueno, porque es que si tengo un hijo con ella y me voy a divorciar, me va a quitar esta vida y la otra. Y si yo la veo con otro y la quiero echar, no la voy a poder echar del piso porque el Estado no me va a dejar. Y seguramente me va a tocar que terminarle pagando el piso a ella con el otro con el que me puso los cuernos y no voy a poder ver a mi hijo una vez a la semana. Es decir, es un ejemplo claro de cómo el Estado destruye la principal, creo yo, institución evolutiva que es la familia. Y me causa mucha curiosidad que estuvimos, por ejemplo, en Castellón y el señor que nos recibió, bueno, nos dio una vuelta por el parque principal de Castellón y me decía, bueno, como verás, acá no hay niños, porque es que no tenemos niños, el parque está vacío. Claro, es muy difícil cuando destruyes la familia y el estado de bienestar lo que viene a hacer es, bueno, si yo le doy, por ejemplo, pensiones a todos los ancianos, pues los jóvenes, ¿para qué van a tener hijos? Si no necesitan hijos para que te cuide cuando seas viejo. Y los hijos, ¿para qué se van a poner para qué se van a hacer cargo de los papás? Si saben que el Estado los cuida. Bueno, el hijo va a decir, no, ¿yo cómo me voy a encargar? Pues que el Estado vaya y lo cuide. Si hay subsidios al desempleo, si hay salud gratis, pues la familia es históricamente el fuerte que nos soportaba en las situaciones de crisis, es decir, cuando quedábamos desempleados o cuando estábamos enfermos, eran nuestros familiares los que nos acogían, por eso era necesario que mantuviéramos relaciones de familia. En este momento no hay necesidad. Ahora, ojo, la gente suele creer que el estado de bienestar ha llegado para ocupar un hueco, un vacío, y no es cierto, ahí no había hueco ni había vacío. Las familias estaban encajadas y las familias se ayudaban y salían adelante, incluso entre familias se ayudaban. Lo que vino a hacer el Estado fue a desplazar una institución evolutiva, a destruirla y a ocuparse ahí, pero sí funcionaba bien. Respecto a lo que dices de las redes clientelares, pues por supuesto que el estado de bienestar es una forma de conseguir votantes seguros.
Y en Latinoamérica pues es una historia larga y evidentemente sí Argentina tiene el premio mayor, en Colombia obviamente también sucede, y en Venezuela pues en Venezuela tú tienes que la gente que todavía vota por Maduro es gente que directamente recibe dinero de Maduro. Directamente hablo desde los militares que lo protegen, que ya reciben un ministerio, o desde la gente que pues tiene su casa porque se la dio Maduro o porque se la dio Chávez y porque come directamente esta gente. Entonces, sin duda también, bueno, por el lado de los valores, lo que ya dije, por el lado económico, pues es una forma de cautivar, tener un cliente cautivo. Es decir, primero lo esclavizas y bueno, luego lo explotas para que te bote de ahí en adelante, porque además es gente que no tiene cómo salir de ese ciclo de pobreza. Te va a gustar saber en ese sentido, relacionado con los niños, que en este barrio en el que nos encontramos hay más perros que niños. Censado por el Ayuntamiento de Madrid. Juan, la primera vez que te conocí era una charla sobre pensiones. Sé que conoces mucho el tema y aquí estamos tocando uno de los temas centrales, capitales del estado de bienestar. Pero no quiero abordarlo desde el punto de vista de la insostenibilidad financiera que tienen nuestros sistemas, ya la conocen ustedes bien y ya saben esos problemas por dónde van, sino cuál es el efecto de generar esta tensión entre unas generaciones y otras, entre makers and takers, entre población activa y población pasiva, porque esto a nivel político y electoral es precisamente el caldo de cultivo para ese tipo de clientelismos de los que estamos hablando. Y no es por nada, lo estamos viendo en España, cómo se está defendiendo de forma totalmente acrítica una subida de las pensiones sin reflexionar sobre el hecho de que esas pensiones están ya en un déficit que francamente no se va a cerrar de forma sencilla. Es que el sistema de pensiones en bancarrota, como todo el estado de bienestar, en realidad tiene fallos económicos, evidentemente desde el punto de vista del cálculo económico es un error absoluto, pero tiene un fallo todavía peor que el económico y es lo que podríamos llamar el error ético o moral. Aparte de destruir todas las instituciones intermedias de la sociedad, como habéis comentado Federico y Vanessa, yo creo que tiene un efecto muy perverso, que es el de destruir un principio tan básico como es la solidaridad. El estado del bienestar, el estado socialdemócrata, ha pervertido el concepto de solidaridad. La solidaridad tiene que ser voluntaria. La solidaridad nace del espíritu de una persona que se siente solidaria con sus conciudadanos y que quiere ayudarlos. Y eso, traducido en la cuestión de las pensiones que plantea Diego, se puede hacer de dos maneras. Se puede hacer de forma coercitiva o se puede hacer de una forma más voluntaria. El sistema de pensiones quebrado que tenemos en los países donde impera el llamado sistema de reparto, como es el caso de España, descansa en lo que se les llena la boca a los apologetas del sistema de denominar solidaridad intergeneracional. Esa solidaridad intergeneracional es una falacia total y absoluta. Primero, porque es completamente coercitiva y segundo, porque es un desastre desde el punto de vista organizativo, porque la pirámide demográfica ya no da para hacer más juegos con ella. Yo creo que deberíamos caminar, bueno, idealmente hacia un sistema de pensiones completamente libre en el cual cada persona ahorre para su vejez y eso pues, bueno, pues pueda tener las ventajas de tipo fiscal, etcétera, que puedan ser necesarias y que no fuera ni siquiera obligatorio. Pero pensando en el sistema del cual partimos y tratando de ser posibilistas y de plantear soluciones que puedan ser asumidas por la sociedad en esta fase histórica actual, yo creo que deberíamos pasar a un sistema en el que esa solidaridad por lo menos pasara a ser intrageneracional y no intergeneracional. Es decir, que básicamente las personas escojan su producto de ahorro para la vejez. Los planes de pensiones actuales son desastrosos, no son un buen vehículo para ese ahorro, pero en fin, que fuera un ahorro privado de cada persona y que además ese ahorro pues produjera circunstancias como, por ejemplo, el poder escoger la edad de jubilación, tener una flexibilidad muy superior a la que tiene el sistema de todos iguales, que es el actual sistema de reparto, y que ahí, además, si hubiera que detraer un pequeño porcentaje para atender a aquellos que no puedan cotizar, pues que fuera para eso, para cotizar por aquellos que no pueden, que serán un porcentaje mínimo de la población activa, y no para seguir pues, pagando a los que trabajaron hace años y que actualmente, pues, por la evolución demográfica, simplemente es inviable. Entonces, sí, yo creo que, volviendo a tu pregunta original, yo creo que efectivamente el estado del bienestar y las pensiones son un magnífico ejemplo. Lo que ha hecho es destrozar
con ese paternalismo tremendo, pues destruir muchas cosas que son básicas en una sociedad libre, en una sociedad abierta, pero yo pondría el acento en cómo ha destruido el concepto de solidaridad al convertirlo en algo coercitivo, burocratizado, gestionado por el Estado y donde ya la voluntad de los participantes, ni del que da ni del que recibe, tienen ningún valor, sino que es algo en lo que ha sido completamente intervenido por el Estado, ¿no? Bueno, pues estamos prácticamente al límite del tiempo que teníamos para nuestro debate. Ahora la palabra se la vamos a hacer a todos ustedes para que puedan participar y formar parte de este primer panel del Roadshow. Antes de llegar a eso, y vayan ya dándole a la cabeza, porque enseguida vamos a repartir un micrófono para todos los que levanten la mano. Y antes, en un minuto, y solo un minuto, quería saber vuestra perspectiva de futuro sobre 3 casos concretos. Quiero conocer la perspectiva de Federico Fernández, ya te pregunté sobre Austria, tu patria obviamente es Argentina. ¿Cómo va la cosa? ¿El gradualismo funciona o no funciona? ¿Qué balance hacemos de Mauricio Macri? Desde luego, ni punto de comparación con lo que había antes, pero ¿qué mirada de futuro tenemos en ese sentido? Y después, Vanessa, te preguntaré por el proceso electoral que está a punto de celebrar Colombia. Respecto de la coyuntura, un economista argentino muy bueno dijo que el actual ministro de Economía argentino, al lado de Axel Kicillof, que era como nuestro Íñigo Errejón / Monedero. Le conocemos, ¿eh? El Resol sobre todo. Es Albert Einstein. O sea, ese es el cambio que ha habido en Argentina. Y respecto de Argentina más en general, al margen de la coyuntura, yo creo que Argentina está entrando tras 72 años de decadencia y de peronismo, está entrando en un proceso que va a ser muy interesante y muy positivo para el país porque el peronismo finalmente se está muriendo. Entonces, y no solo el peronismo se está muriendo porque creo que se ha muerto la demanda de populismo, la demanda social de populismo. Hay cosas muy interesantes en las que no puedo entrar ahora, de cómo uno ve las tendencias de votaciones. La elección de Macri es un hecho muy significativo. Argentina es el único país que se ha sacado de encima el populismo con una elección, al menos en Latinoamérica. En otros países ha sido por la vía judicial, como en Brasil, pero no a través de una elección. Entonces creo que Argentina es un país para observar en el largo plazo con mucho interés, porque creo que están pasando cosas muy interesantes. Pues hay libertarios en Francia y Argentina se está sacudiendo el peronismo. Entonces yo creo que ya solo por eso ya mereció la pena. No hay mal que dure 100 años. No hay mal que dure 100 años y el peronismo tiene 70. Vanessa, a las puertas de unas elecciones en Colombia, y lo último que sabemos es que un ex miembro del M-19, un político de extrema izquierda, Gustavo Petro, simpatizante del chavismo, es una de las opciones presidenciales. No puede estar más cerca el desastre venezolano y sin embargo este hombre tiene opciones. Bueno, Colombia es un caso muy triste porque yo creo que la sociedad colombiana en su mayoría es una sociedad conservadora, de valores muy liberales, de trabajar, de rebuscarse. El otro día le decía a un venezolano, ¿qué consejo le das a los colombianos? Y me decía, aférrense a sus valores. Yo dije, wow, este hombre entiende perfectamente todo, se trata de valores. Y le pregunté yo, ¿pero por qué me dices eso? ¿Por qué dices que los colombianos se tienen que aferrar a sus valores? Y me decía, porque yo lo veo en la esquina, en el taxista, en la señora que me vende el chicle, siempre tratando de hacer negocio, de buscar más. Yo creo que en general los colombianos entienden que nada es gratis y que no hay nada más bonito que lo que uno se gana por sí mismo y que hay un engaño cuando te proponen algo gratis. Lo que pasa es que tenemos un presidente que es un sucio. Yo no sé si acá se dieron cuenta porque yo salgo del país y es como que tienen otra imagen de Colombia, es muy raro. Tenemos un presidente que hizo un plebiscito, los colombianos dijeron no a ese acuerdo y a él no le importó, se lo pasó por la faja, igual lo hizo. Y tenemos entonces ahora 10 congresistas que son de la guerrilla, a uno de esos que iba a ir al Congreso lo acaba de pedir la DEA en extradición, porque sigue negociando con la coca. Luego tenemos que las FARC acaba de secuestró la semana pasada a 3 ecuatorianos y ya los mató y ya están haciendo atentados en Ecuador. Es decir, tenemos un partido político de las FARC con brazo armado, que es el primer cartel del narcotráfico, y contra eso es muy difícil luchar porque es que las elecciones van a ser amañadas, porque es que tienes a un Petro que está con todo el dinero de las FARC detrás. Entonces, lastimosamente, yo creo que en Colombia de valores estamos bien, pero por cosas que no se frenaron, como esa la guerrilla, pues aquí entran factores sucios y factores de violencia que ponen el panorama muy complicado, porque yo creo que si Colombia en estas elecciones no gana Iván Duque, que es el apadrinado de Álvaro Uribe Vélez, y gana Petro, nos vamos de una vez para donde está Venezuela. Y ojo, que Venezuela tenía un músculo financiero grandísimo y aguantó muchos años. Colombia en menos de 5 años va a ser Venezuela. Y agrégale a eso la presión internacional, porque es que Venezuela y Cuba se están muriendo de hambre y necesitan un país que los subsidie. Entonces,
muy complicada la situación de Colombia, lastimosamente. Juan, perspectiva española, y cerramos. Perspectiva española. Bueno, yo creo que estamos en la deriva europea, en general. Estamos en un momento que, sobre todo, yo creo que quizá desde España, por los problemas domésticos que todos conocemos, estamos poniendo menos el acento en el conjunto continental, en la situación continental de lo que deberíamos y de lo que otras sociedades europeas sí que están reflexionando. Yo creo que estamos en el final de la socialdemocracia, en el final en términos históricos, es decir, la socialdemocracia como metaideología transversal a todos los partidos principales del arco parlamentario europeo está muerta, tiene los días contados, la revolución tecnológica hace que no tenga ya ningún futuro, su propia implosión económica en todo caso le llevaría a desaparecer como desapareció el comunismo, y yo creo que en eso es en lo que estamos en términos históricos en toda Europa. Yo creo que el mayor granito de arena que los liberales y libertarios podemos aportar a este proceso para tratar de acelerarlo, aparte de confiar en la tecnología y de apoyar todo lo que son sistemas de interrelación directa, desintermediada entre los ciudadanos, entre los consumidores, entre los productores, pues es también el tratar de hacer publicidad, propaganda, activismo en la calle, en la sociedad, para que la gente, para poder desenmascarar el Estado, para que la gente empiece a comprender que el Estado es el problema, que el Estado en el nivel en el que está es absolutamente insostenible, que tenemos que reducirlo de una manera paulatina, sensata, pero rápida, y que tenemos que pasar de aquí a una generación y media, estar en una situación de muchísima más libertad y muchísimo menos Estado. Venga, vamos con las preguntas. Tenemos que alzar la mano. Ahí tenemos la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Por favor, las preguntas en 20 segundos. Buenas tardes, me llamo Carlos de la Mar. No tengo preguntas, pero unas reflexiones. Primero, Rápida, sobre los valores de la Unión Europea, no podemos olvidar que la base es la paz. Es decir, en el borrador de Schuman, con todas las versiones y tachaduras, la que se conserva la palabra paz. Y llama la atención que cuando llega el Brexit hay un importante político inglés que empieza diciendo que hay que declarar la guerra a España. Justo el motivo y el fundamento de la Unión Europea es la paz, basada en una estructura que, me refiero a Habermas, es de comunicación comunicativa. Entonces es una comunidad comunicativa que renuncian los Estados miembros al uso de la violencia porque se comprometen a resolver sus diferencias mediante el diálogo. Y llama la atención que haya líderes políticos que su estandarte sea no. Quisiera hablar también sobre No tenemos tiempo, caballero, pero muchas gracias. Alegato pacifista muy necesario y, por supuesto, uno de los valores centrales de la Unión Europea. Viajamos aquí a primera fila. Por favor, preguntas, no parlamentos, y breves. Hola, ¿qué tal? He visto un poco de escepticismo cuando preguntabas qué gobierno piensas que lo está haciendo bien, que está jugando muy en favor de la libertad. Y he visto un poco de escepticismo en ese sentido y la pregunta era ¿por qué? Es decir, ¿por qué no somos capaces los liberales un poco más de meternos? Ya sé que puede ser un juego sucio, pero claro, no puedes hacer un huevo sin romper la cáscara. Es decir, veía un poco de esperanza en Vanessa con Iván Duque, yo comparto esa esperanza. ¿Por qué los liberales no los metemos más en ese terreno? ¿Por qué no luchamos esa batalla también? Perfecto. Federico. Bueno, brevemente sí, creo que los liberales tenemos que dar una batalla multifacética, por llamarlo de alguna manera, que está desde el activismo en la calle hasta escribir libros, hasta meterse en política, y los liberales y tenemos que apoyar a todos los liberales que se quieran meter en política. Pero también, ojo, hay buenos ejemplos en Europa como Irlanda, Estonia, los países del Báltico en general, los que destacó Juan, eso sin dudas. Venga, seguimos por aquí cerca, ahora nos cambiamos de zona. Yo quería preguntar, que hablamos mucho de la libertad y hay que alcanzarla, pero ¿la gente realmente quiere ser libre? O sea, ¿creéis que es el objetivo o, quiero decir, hay un derecho, son libres de no querer ser libres las personas? Juan. La gente es libre de no querer ser libre, pero eso no tiene por qué afectar a los demás que sí quieren ser libres. Es decir, al final la cuestión es que hemos llegado a la distorsión del sistema democrático para abarcar todas las esferas de la vida. Y realmente la democracia, si para algo es correcta, es un sistema únicamente de toma de las decisiones colectivas. ¿Qué ocurre? Que decisiones colectivas debería haber 4.
La inmensa mayoría de las decisiones deberían ser individuales. Y en ese terreno, si eso fuera así, quienes no quieran ser libres están en su perfecto derecho de vivir en una comuna o de organizarse con otras personas para ceder su libertad a quien ellos quieran y dejarse mandar. Pero eso no tiene por qué afectarte a ti o a mí si no queremos esa misma realidad, ¿no? Aquí. Gracias. Para el tema de las pensiones, se argumenta mucho que en Chile ha fracasado ese sistema privado de pensiones y si usted es especialista en pensiones, ¿cómo cree que se debería resolver y que de verdad fuera una salida eficiente en la privatización de las pensiones? Mira, te lo voy a responder yo. El sistema chileno de pensiones arroja una tasa de reemplazo del 90% a todas las personas que han cotizado durante más de 30 años. Obviamente las pensiones que cobra quien ha aportado durante 5 o 10 años son bajas, como es lógico. Si solo durante 5 o 10 años de tu vida has trabajado, o al menos has trabajado de forma declarada, no puedes esperar que el sistema te haga rico, todo lo contrario. En cualquier caso, para eso tenía un pilar solidario y por eso, entre otras cosas, sería lógico que quien pide una pensión haya aportado algo por ello. Ese es el problema que hay en el debate chileno. El problema es que como se toma la media, la parte como si fuese el todo, se llega a esas medias distorsionadas. Pero si te fijas en la tasa de reemplazo, cualquier trabajador que haya aportado más de 30 años está cobrando más de un 90% de su salario habitual, que ya es más de lo que cobramos aquí, pero sobre todo sin una deuda y una bomba como la que tenemos en el plano fiscal en Europa. Perdóname, pero es que José Piñera si no me da una colleja por no decir nada. Siguiente. Bueno, yo quiero mencionar que llevo un año siguiendo esto y es algo que es muy fácil distinguir lo que está bien y lo que está mal, y entonces es como saber como la paradoja del pobre pero honrado, ¿no? O sea, la gente no quiere eso y creo que el problema de esto es la mediatización, porque todo es, o sea, la sociedad yo lo veo desde abajo y digo, la gente ve la sociedad como pijos y los que no son pijos. Entonces, para que esto se haga mediático, creo que es necesario hacer, por ejemplo, la labor que está haciendo en Argentina Javier Milei, que va y les dice a los políticos, ustedes son unos rateros. En la cara va y se los dice. Yo creo que es más necesario eso que estar en un ambiente más súper académico que la gente al final del cuento no les interesa. Vanessa. No, pues yo creo que es necesario las dos cosas, las dos, las tres, las cuatro, todas las que se nos ocurran, pero sí estoy de acuerdo contigo y de hecho anoche teníamos una discusión y yo les decía, sí, es cierto que dentro del libertarismo han salido influenciadores muy buenos, pero yo no veo dentro del libertarismo lo que yo llamo un influenciador populista libertario, que vendría a ser un libertario que viene y habla en el término que hablan la izquierda, de sentimientos, de despertar a la gente, de ir a una televisión y decirle a la señora, mire usted que no tiene para comer, en ese sentido. Ese todavía no lo veo y creo que es por el camino por el que tenemos que ir, pero sí, sin duda, infiltrar la política y todas las posiciones, guerra de posiciones, digo yo. Rapidísima contestación. Completamente de acuerdo con Vanessa y yo en ese sentido quiero romper una lanza y sé que a lo mejor parte del público tal vez no esté tan de acuerdo, pero romper una lanza por la labor que hacen desde el mundo de las asociaciones, de los partidos políticos libertarios, aquí tenemos al presidente del Español, y de otro tipo de instituciones sociales, todos los que intentan llevar a la calle, llevar a la sociedad, hacer divulgación de nuestras ideas. Yo creo que esa es la gran batalla ahora. Nos quedamos muchas veces en las torres de marfil académicas. Venga, tenemos aquí cuarta fila. Rápido. Justamente el señor Juan Pina estaba mencionando que el problema de la migración era el estado de bienestar y quería pedir su opinión en qué modelo propondría, cuál sería el rol del Estado y el tema de la sociedad civil para no chocar costumbres y cómo armonizar esto para no tener un choque en ese sentido. Para ser muy rápido, porque no tenemos tiempo, si no Diego me estoy portando me pega. mal, lo sé, pero cuánta más es tan sencillo como que los servicios esenciales, precisamente porque son esenciales, le sean devueltos al individuo, le sean devueltos a la sociedad civil. Cuanto más importante es un servicio, más tiene que ser algo que gestione cada uno para sí mismo. Fijaos qué importante es la alimentación y hasta ahora, bueno, mejor no dar ideas, pero hasta ahora no lo controla el Estado. Hasta ahora cada uno de nosotros nos compramos nuestra comida, nos la cocinamos o nos la comemos, ¿no? Bueno, pues de la misma manera que la sanidad, la educación, las pensiones deben ser
cosas que todos gestionemos. ¿Impide eso que haya, durante el tiempo necesario, en una transición larga, minarquista, algún sistema de solidaridad? No, no lo impide. Lo que ocurre es que eso es algo que se puede gestionar de una manera meramente financiera, mediante cheques, cheque escolar, cheque sanitario, sistemas de pensiones individualizados por capitalización, etcétera. Es decir, puede todo el mundo gestionarse, salvo una pequeñísima minoría, y prácticamente la sociedad entera, un altísimo porcentaje, es capaz de costearse, si le quitas la barbaridad de impuestos que tiene, esos servicios esenciales. Y para el pequeño porcentaje que no sea capaz, se pueden arbitrar mecanismos financieros para compensarles mediante cheques y que nadie quede fuera. Nos quedan solo 4 preguntas, muy poquito tiempo para más. En primera fila, y justo después le pasas el micrófono a tu vecino de butaca y hacéis 2 preguntas, una tercera que va a venir de ahí y una última que viene de allá. Venga. De acuerdo, era por preguntar, era ya que son, bueno, es España, Argentina y Colombia. Sé que ha habido también muchos problemas con el caso de terrorismo, separatismo, en el caso, por ejemplo, de España con Cataluña, en Argentina está lo del tema de la Patagonia, y en Colombia ha habido lo de las FARC, y era por preguntar hasta qué límite es la libertad de expresión, si la justicia debe prevalecer sobre la libertad de expresión o debería superarse. Es esa mi pregunta. Nos da para un panel entero, lo sabes, pero Federico, inténtalo. Bueno, brevemente, no, yo creo, como dijo John Stuart Mill, la libertad de expresión tiene que estar lo menos limitada posible, y los límites tienen que ser, por ejemplo, que nadie ahora, este salón está lleno, nadie puede gritar fuego, o sea, ese tipo de cosas. Después, discursos incendiarios, o sea, no hay ningún problema, eso no es violencia. Y me parece que si hay grupos que quieren reivindicar X, tienen derecho de reivindicarlo. Después, si tiran un piedrazo por eso, es otra cosa, pero si mañana mi vecino se quiere secesionar, tiene derecho de reivindicarlo, de ahí a que lo haga otra cosa. Vanessa, sí, yo te quiero decir una cosa chiquitica. En Colombia se dice que la violencia y las FARC surgió por exceso de capitalismo. Y yo lo que digo es que en Colombia la violencia surgió por falta de derechos de propiedad. Es decir, las FARC en su inicio fueron unos campesinos que tomaron las armas y luego empezaron a quitarle las fincas a una gente que se armó y crearon las autodefensas, que si yo en Colombia defiendo las autodefensas, se arma un escándalo y me pueden meter a la cárcel, pero las autodefensas nacieron legítimamente como unos campesinos que estaban protegiendo sus derechos de propiedad. Entonces, la falta de derechos de propiedad es lo que conduce a los problemas, a todos los problemas y a todas las guerras y conflictos. Si fuera exceso de capitalismo, habría terrorismo en Suiza. De momento creo que ¿2 palabras puede ser? Solo 2 palabras. Literalmente. Dos palabras. Clarity Law, Canadá. Venga, seguimos. Bien, 2 preguntas. Caso del Quebec. Sí, 2 preguntas. En primer lugar, ¿creen que la izquierda ha ganado la batalla moral en el terreno de las ideas? Y de ser así, ¿creen que es importante liderar o luchar en esa batalla? Venga, Vanessa, que tú eres muy combativa con la izquierda. Sí, completamente. Creo que la izquierda tiene la hegemonía del ámbito cultural. Creo que los liberales no nos hemos dado cuenta en qué terreno se está dando la batalla. Creo que estamos peleando contra molinos de viento. Nosotros seguimos atacando en el plano económico, que no hay que dejar de hacerlo, pero es que ellos están en el plano cultural, que es el más importante, porque ellos han entendido lo que decía la Escuela de Frankfurt. Primero es la cultura y luego es el capitalismo, el modelo económico. De ahí que la principal pregunta de la Escuela de Frankfurt sea ¿qué hacemos con Occidente? Y eso conllevaba a qué hacemos con los valores de Occidente y con las instituciones, principalmente familia, educación y religión. Ellos lo han entendido, pero nosotros ni siquiera hemos identificado cuál es el enemigo y cómo nos están atacando. Entonces, si no lo identificamos, es muy fácil que caigamos en lo que yo digo, y es que tenemos liberales siendo idiotas útiles a esa izquierda, que no se han dado cuenta. Complementando lo que dice Vanessa, el otro lado de la moneda, para ser un poco positivo. Yo creo que todo lo que dice Vanessa tiene razón, pero hay algo para ser optimista. El monopolio educativo de la izquierda y sobre la cultura está a punto de caer, si es que no cayó todavía, porque la educación como la conocemos yo la veo como un muerto viviente. Entonces ahí vamos a tener la oportunidad más grande en los últimos 50 años. Si la aprovechamos, esto se puede revertir muy rápido. Venga. Sí, en relación a lo que comentan de Venezuela, les puedo asegurar con criterio propio que Venezuela es el mejor ejemplo para lo que no se debe hacer, y los países de Latinoamérica sí lo están entendiendo, ¿no? Esperemos que Colombia asuma esa responsabilidad de elegir con propiedad. En relación a lo que comentaba la señorita Vallejo de la criptomoneda, Venezuela no es un ejemplo de pluralización ni de buen uso efectivo de la utilización de esta criptomoneda. De hecho, la que acaban de lanzar a nivel mundial lleva por nombre, que creo que no es una casualidad, el Petro. Entonces, la criptomoneda hay que evaluarla en otros escenarios completamente diferentes al escenario venezolano.
Ya, bueno, pero o sea, claro, el petro es supremamente malo porque es una cosa completamente diferente al Bitcoin. Es decir, no es una moneda descentralizada. Lo que quiero decir es que el Bitcoin está logrando que haya gente en Venezuela que pueda mantener su valor y mantener su dinero. Es un escape. Penúltima pregunta. Sí. Bueno, era respecto a lo de las nuevas tecnologías, que dudo que en este ambiente de monopolio moral de la izquierda, no sé si será un freno eficaz al estatismo, en tanto que la izquierda sigue pues eso, monopolizando la moral y puede penetrar sobre todo a través de las redes sociales, y lo sigue haciendo a la hora eso, pues de crear nuevas opiniones, y cada vez lo tiene más fácil con las redes sociales y todas las nuevas tecnologías. O sea, es un poco paradójico que por un lado, en el tema intermediarios y todo eso, las nuevas tecnologías sean beneficiosas para los liberales, pero luego en otros ámbitos también, en el tema de monopolio moral, pues dudo mucho, la verdad. Pesimismo tecnológico es la tesis del nuevo libro de Niall Ferguson. Juan Pina, rápido, y ahí tenemos la última pregunta. Fíjate que la izquierda se queja precisamente de eso mismo. Luego algo estarán haciendo bien la revolución tecnológica y algo estaremos haciendo bien los liberales y libertarios. Os merecéis un monumento todos por lo bien que estáis haciendo y rápido las preguntas y vuestras intervenciones, y también aquí mis tres guerreros que están respondiendo rapidísimamente. Venga, sí, la última. Volviendo un poco al tema inicial de lo que es Occidente, yo creo que hemos obviado que hoy en día el Estado realmente, si realmente os dais cuenta, en España, a nivel de comunidad autónoma, a nivel de Estado, casi toda la regulación que se está haciendo hoy en día, el 90%, viene de la Unión Europea. O sea, ya el foco, digamos, de hiperregulación no está realmente en el Estado, está en la Unión Europea. Yo no sé si sois conscientes de ello, pero es una cuestión que es patente para la gente que nos movemos a nivel empresarial. Y realmente la capacidad que tiene a nivel estatal o a nivel de comunidad autónoma es bastante limitada. Bueno, me han dejado el toro en suerte, a este le voy a responder yo, porque efectivamente mi propia consultora se llama Foro Regulación Inteligente. Si tenemos un problema y una amenaza poco patente a la libertad, es el exceso de normas que, tenemos a nivel regional, 1 millón de páginas en los boletines autonómicos todos los años. A nivel nacional, porque lo estamos viendo todos los días, incluso la legislatura sin gobierno fue una legislatura muy prolífica en la producción de normas, aunque a priori supondría que no debería haber ninguna, nada más lejos de la realidad, y a todo eso le tenemos que sumar esa capa de sana visión crítica de lo que está pasando a nivel europeo, porque tenemos una superposición no solo de directivas, sino de recomendaciones y todo tipo de instancias que nos vienen dadas desde Bruselas, y que además, a la hora de visibilizar es más difícil de concretar, porque todos sabemos quién es el ministro de Economía, quién es el ministro de Hacienda, quién es el ministro de Empleo, pero no tenemos tan claro cómo es que llega permeando desde tan lejos ese tipo de regulaciones a las que aludes y que desde luego son una amenaza a la libertad. Lo vamos a dejar aquí, si os parece. Han estado magníficos nuestros tres invitados de hoy, sobre todo han estado muy cumplidores con el tiempo y con todas las preguntas que habéis hecho. Disculpadme si he hecho algo mal, espero que os haya gustado el primer panel, y enseguida seguimos porque esto continúa, es una jornada maravillosa, y de nuevo, muchas gracias a todos.